what you want. Betidina, pentazocina, buprenorfina, destromoramida, clometiazol. Pero los buenos tiempos no duran para siempre. Tenía 17 años, era un consumidor experimentado, habitualmente ingería ácidos, marihuana y dextrometorfano. También llegué a consumir solventes, somníferos, NBOB, pregabalina, mezcalina, analgésicos, antidepresivos y antivertiginosos en grandes dosis. Siento que la vida es un sueño debido a la discordia. Anteayer tuve un instante de lucidez de lo más raro. Todo era tan real hasta que volví a sentirme en un mundo de ensueño carente de sentido donde gobernaba el absurdismo. Después de todo el abuso llevo meses limpio, pero estar sobrio es de lo más sombrío. La pareidolia me juega bromas con juegos de luces y sombras, el insomnio me hace dormir hasta las 7 de la mañana, los sueños lúcidos son cada vez más recurrentes e inexplicables de lo más psicodélicos, la ansiedad me invade en todo momento, llenándome de arritmias cardíacas y dolores en el pecho, haciéndome sentir como una bomba de tiempo dentro de un saco de carne. En ocasiones me siento como un observador externo a la vida, como si estuviera viendo una película filmada en primera persona en donde mis movimientos parecen casi involuntarios, dejándome secuelas psicológicas como la despersonalización y crisis existencial. Dejé de drogarme de golpe y no por voluntad propia, sino debido al estado mental deplorable en el que me encontraba. Mis últimos viajes parecían pesadillas lúcidas que se balanceaban en la cuerda floja en una delgada línea entre lo real y lo imaginario. Los delirios y las alucinaciones reales eran irrefrenables. En ocasiones tenía regresiones de estados alterados de conciencia lisérgicos que distorsionaban las dimensiones sobre la percepción de mi cuerpo y los objetos con el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, aún sin haber consumido nada, sobreestimulando mi imaginación destructiva a plena noche, que me hacía querer dormir como un niño con la luz encendida, y el único modo de rescatarme de la ruina emocional en la que me encontraba sepultado por los escombros sería la desintoxicación, reinserción social y la purificación mental. Llevaba días con la misma ropa en cautiverio, sufriendo una metamorfosis, internista de mi propio reformatorio, aislado de las personas, pasando noches en vela durmiendo durante todo el día, en ocasiones incluso desayunando a las 6 de la tarde, tratando de darle lástima a la vida, esperando a que tenga misericordia. Había hecho de mi vida un infierno, aún sabiendo que solo era un pobre diablo. En ocasiones a la mitad de la noche tenía flashbacks violentos de traumas del pasado que como un sicario a sangre fría disparaban a quemarropa. La depresión se volvió tan celosa que no me dejaba ni levantar de la cama. También había sido expulsado del bachillerato por abusar de las benzodiazepinas y tener una fuerte discusión dentro del aula con mi profesor de física. También había renunciado a mi trabajo porque no me dejaba tiempo para nada, ya estaba hostigado de la misma rutina de madrugar, ir a trabajar, volver y dormir. Llevaba meses desempleado robando dinero de mi propia casa para satisfacer mis egoístas necesidades. Había perdido la noción del tiempo, el día, la fecha y el año en el que estaba. Tratar de recordar algo tan burdo y simple como lo que había cenado hace 3 días era resolver un acertijo. Recuerdo haberle robado dinero a mi madre para ir a la droguería y comprarme un antitusivo. Los viajes con medicina para el resfriado eran baratos, abstractos, disociativos y estaban llenos de delirios bizarros inexplicables. Los viajes de dextrometorfano eran parecidos a los sueños después de despertar. Terminaba olvidando el 95% o perdiéndolo por completo a menos que se lo contase a alguien o hubiera hecho algo memorable durante el transcurso. Quizás fue la culpa y el remordimiento, pero lo único que recuerdo con claridad es haber estado en posición fetal con los ojos cerrados, teniendo imágenes mentales macabras y escabrosas muy nítidas, imaginando que por alguna extraña razón acuchillaba a mi hermano menor mientras dormía para luego... Y acto seguido mi madre también se quitaba la vida al visualizar dicha escena sufriendo una crisis nerviosa y soltando unos horribles gritos de agonía desgarradores e insoportables. Si no mal recuerdo esa noche no dormí sino hasta el día siguiente.
En otra ocasión recuerdo haber vuelto deprimido y haber ido al cuarto de mi madre a medianoche, desvariando diciendo cosas como que el sol contraería su propia masa aniquilando al sistema solar, reduciendo los planetas a escombros y basura espacial, y la muerte del universo sería inevitable, puesto que éste se expandiría estirándose como una liga, llegando a un punto en el que moriríamos antes de nacer por el eterno retorno. Y entre lágrimas le dije que tenía miedo de morir porque mi fecha de muerte era una incógnita. Mi vida social era un fiasco, y mi círculo se limitaba únicamente a mi pareja y mi familia, esta última con la cual no hablaba casi en lo absoluto. Mi padre y mi madre nunca estuvieron juntos aún antes de nuestro nacimiento. Inclusive estando a metros de distancia en la misma vivienda, producto de una pésima comunicación a falta de relaciones interpersonales, donde usualmente estaba recluido en un cuarto sucio que simbolizaba los lazos rotos, imposibles de restaurar, teniendo que sustituirlos por otros. Recuerdo que el mismo día que había sido expulsado del bachillerato mis padres fueron a recogerme, los ignoré lo más que pude todo el camino a casa, no diciendo ni una sola palabra, lo cual hizo enfurecer a mi padre dándome un puñetazo en el pecho. Yo estaba tan sanado que no sentía dolor físico en ese momento, aunque eso no evitó que lo tratara con rencor y desprecio, alzando la voz deseándole la muerte más angustiante y espantosa, echándole en cara todos aquellos años añejados detrás de su ausencia. Las drogas me habían desfigurado hasta quedar completamente irreconocible, poniéndome en los zapatos de una persona desaparecida, a diferencia que a él le hacían protestas en su nombre y carteles de búsqueda, echándole de menos, y a mí solo me toleraban esperando el día en que me independizara para dejar de ser un estorbo, sin saber por el chocante y desagradable purgatorio interno al que había sucumbido. A mi pareja le había tocado conocerme en la peor etapa de mi vida, el odio hacia mi persona era más que justificable. Me había vuelto un ser insoportable por un humor y voces de un teléfono descompuesto, me sentí cegado por los celos posesivos que rayan en lo enfermizo, la hice dudar de sí misma, denigrándola al grado de la exageración por una humillación vergonzosa extremadamente ridícula, pudiéndole dar mi afecto y cariño hasta que le resulte vomitivo. Recuerdo que una vez fui a verla después de haber tenido una fuerte discusión por un pequeño malentendido. Había ido 2 horas antes a la hora pospuesta para ingerir ácido lisérgico y jugar videojuegos. Me sentía mareado por la sustancia, así que salí a caminar un rato al campo en compañía para fumar marihuana. Recuerdo ver un increíble atardecer amaranto lleno de árboles y nubes esponjosas, como si fuera algodón de azúcar. Una vez todo ennegreció, el viaje pareció abrumarme, las lámparas de alumbrado público eran más luminosas, parecidas a un faro que sirve de guía en la embarcación de un oscuro naufragio durante una fuerte tormenta. Ya casi era la hora prevista, nos citamos en un parque y a mí se me caía el rostro de la vergüenza, ni siquiera le podía sostener la mirada. Pensaba con la cabeza fría analizando las discusiones, dándole vueltas a mi mente como un sonámbulo a su habitación a la mitad de la noche. El parque era muy oscuro y contaba con luminaria muy escasa. Me senté en soledad para escuchar música con mis audífonos. El poco pasto que aquellos rayos de luz iluminaban era de un verde demasiado falso y saturado. Las sombras de los árboles parecían un bosque misterioso y me hacían ver hombres sombra. A lo lejos había una casa con luces coloridas de Navidad que hacía parecer que las hadas me envolvían con su bioluminiscencia. Me sentía identificado con la música a tal extremo que parecía ser que el compositor me conocía íntimamente y estaba describiendo mi situación con lujo de detalle. Me quité los auriculares bruscamente debido a la incomodidad y el terror que recorría mis entrañas. Por un momento creí que estaba rodeado de personas y que los peatones que pasaban al lado mío se reían de mí haciéndome sentir patético. Comencé a llorar entrando en pánico escénico. El tiempo se había ralentizado distorsionando mi percepción del espacio-tiempo, pensando que había transcurrido una eternidad, creyendo que mi pareja había abierto los ojos, dándose cuenta de los malos tratos con los que la había remitido. Me quedé estupefacto ante su presencia y no supe nada que decirle, así que solo me metí entre sus brazos y le imploré su perdón. Ella era tan humana y comprensiva ante mi indiferencia. Después de un rato fuimos a dar un paseo hasta la carretera donde a lo lejos había un campo oscuro y desolado lleno de luces de hogares lejanos en su horizonte. Yo del miedo comencé a hablar idioteces, preguntándole si creía en los fantasmas y la vida después de la muerte, diciendo que la vida era una película y todas las personas desconocidas que veríamos camino a la escuela eran los extras con una historia igual de compleja que la nuestra.
Recuerdo que cuando nos despedimos ella se fue llorando y yo corrí detrás de ella, pero no recuerdo cómo llegué a casa. Aún estando a un paso en falso del precipicio era incapaz de cometer el suicidio. Podía ver mi vida pasar delante de mí, haciendo una reconstrucción facial de mis bellos recuerdos. Cambié los muebles de sitio, pinté las paredes de mi cuarto color púrpura, tomé una postura un tanto incómoda, cerré los ojos y tomé un profundo respiro. Para esclarecer mis borrosos recuerdos mediante una meditación introspectiva, debido a que yacían enterradas vivas en lo más hondo del cementerio gótico, cubiertos de polvo por el olvido. Horas más tarde había salido a tomar la luna en mi azotea para reflexionar acerca de mis comportamientos impulsivos. De entre todo el cúmulo de estrellas, una de ellas sobresalía en especial. Me dejo apreciarla, tenía variación de colores en su tono de luz, su luz que tarda alrededor de 20 años en ser recibida. Me pregunto qué habrá pasado con ella. ¿Dónde se encuentra en este momento? Posiblemente esté muerta, pero, si tan solo supiera que su efímera y momentánea existencia no ha sido completamente en vano, pude esculpir sobre ella la perfección más corta de todas antes de fundirse en el horizonte con la llegada de un nuevo día. Esa misma mañana logré darme cuenta de mi insignificancia tras la llegada del porvenir. Mis proporciones no son dignas de proclamarse longevas. Sería egoísta compararme con un ser extremófilo.